Vamos a abrir Isaías 40 un momento y dice lo siguiente. 41. Consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Esta es una palabra de consuelo y de esperanza. Aquí está escrito para Jerusalén, pero son palabras que debemos tomar para nosotros. También nosotros hoy somos los que preparamos el camino de la venida de nuestro Señor. Eso tiene que estar claro. Hoy nosotros somos los encargados de dar esas voces. Nuestro objetivo más que cualquier otra cosa es permanecer firmes. Esto es un camino de resistencia. No es un camino de pelea ni de intensidad, sino de resistencia. El Señor ha prometido muchas cosas a nuestras vidas, tanto que si alguien ha recibido profecía como si nos lo hayan explicado desde su palabra. Pero independientemente de eso, más que las promesas a Dios, más que las promesas de Dios, corrijo. No tenemos que ser fieles a las promesas, sino al Señor mismo. No se queden con Dios solamente por esperar lo que Él prometió. Empezando que eso nos puede cegar, porque vamos a estar haciendo las cosas y persiguiendo cosas que no tienen provecho. Recuerde muy bien que aquí en esta tierra no hay que hacer ninguna clase de tesoros. No hay que acaparar ningún tipo de nada. Está escrito, ¿no? Creo que todos conocemos las palabras de nuestro Señor cuando dice que no hagan tesoros aquí, donde todo es corruptible, donde todo desaparece, todo se va. Hoy solo tenemos el recuerdo de lo que era el gran imperio romano. Hoy solo vemos las ruinas de ese imperio. Y lo que antes eran columnas y edificios, hoy son polvo. Y a duras penas encontramos que existieron. Y era el imperio romano, uno de los imperios más grandes sobre la tierra. Todos tenemos claro que nos morimos y nada nos llevamos, ¿verdad? Eso creo que lo hemos escuchado en todas partes. Y
Creo que nos afanamos demasiado por encontrar bienestar y saciedad en esta vida. Creo que nos estamos apegando demasiado a veces a poder ver, sentir la alegría, la saciedad y las cosas que hay aquí. La verdad es que nosotros no nos vamos a llevar nada de eso. La verdad es que nosotros no vamos a juntar las cosas para que cuando el Señor nos vaya a llevar, nos lleve con maletas y todo. Aquí no hay nada que recoger. Está bien, el Señor nos promete no solamente pues de su espíritu y sus cosas, sino también nos promete una vida saciada. Finalmente dice que a los justos les dará su recompensa y en esta tierra, así como los malvados verán el resultado de sus obras. Um, pero la verdad es que esas cosas no pueden ser el fin, sino un medio para que usted pueda cumplir a cabalidad todas las cosas que se nos manda a hacer. A mí me gusta mucho la opinión de varios de los sabios de Israel que dicen que la recompensa por el cumplir un mandamiento es otro mandamiento. El que usted, porque el Señor promete, piensen bien algo. Los mandamientos son prácticamente cosas espirituales que aumentan su madurez espiritual, que lo hacen crecer espiritualmente, porque Él promete, por cumplir los mandamientos, una recompensa material. Porque cuando dice honra a padre y madre, le dice vas a tener largura de días, porque le da algo material, más vida aquí. Porque dice que si diezma, lo va a prosperar en sus cosas. Porque dice que si cumple X o Y mandamiento, usted va a ser próspero y va a tener de todo. Porque da una recompensa material a algo que es en su esencia espiritual. Porque si usted está más cómodo materialmente, tiene la oportunidad de cumplir con más cosas. Si usted hoy es una persona que no tiene mucho dinero y no puede, digamos, como darle soporte o saciedad a otra persona, usted no alcanza a cumplir con un mandamiento de compartir con la viuda, el huérfano o el extranjero o el desamparado. Pero si usted cumple estos mandamientos va a ser prosperado y entonces va a poder cumplir con este otro. Por eso, la recompensa de un mandamiento es otro mandamiento. Y esos se suman como galardones, entre otras cosas. Por eso no tenemos que apegarnos a lo que está aquí. Estamos llevando tal vez una carrera por conseguir aquí, por sentir el bienestar aquí. Pero esta carrera es más larga que lo que usted puede vivir en esta tierra. Esta carrera es hacia la eternidad y usted está juntando cosas en algo que va a morir. Piense bien en esto. Estamos haciendo esfuerzos grandes y sufriendo mucho por cosas que no van a perdurar. ¿En dónde tenemos puesta la meta? La meta la tenemos puesta en las cosas, en el bienestar de hoy y en el de pasado mañana y tal vez en el de unos 10 años. Pero tal vez no tenemos en cuenta, y eso es por nuestra naturaleza humana, que la carrera es mucho más larga, que la carrera es eterna, que el final no es aquí.
Tal vez si tenemos esa conciencia de lo que venimos a hacer aquí, entonces tal vez no nos preocupemos tanto por lo que hay aquí. Sin embargo, esto no es una palabra para desanimarnos, ni tampoco para no querer el bienestar aquí. Vuelvo y digo, está escrito que recibiremos recompensa de nuestras obras en esta tierra. Pero eso no es el fin, es un medio. Es un medio. Habíamos hablado aquí de lo que significa la tierra prometida. Esa tierra prometida se nos da es para que nosotros desplacemos a la maldad que hay ahí y para que expandamos esa tierra prometida, no para que nos sentamos muy cómodos a tener una vida alegre aquí. Eso es importante y es bueno, pero nuestros ojos y nuestro corazón no pueden estar puestos en eso, o si no vamos a desfallecer muy rápido. Si alguien ha visto noticias, y espero que no estén muy pegados de las noticias, se dará cuenta que lo que está sucediendo en el mundo, y eso que es lo que a duras penas las noticias les cuentan, no va en muy buen rumbo. Y todos los que tenemos esta fe y creemos en las palabras que nuestro Señor dijo, sabemos que lo que espera no es precisamente un lugar de bienestar y de tranquilidad. Las próximas cosas que vamos a ver no son precisamente las más fáciles de sobrellevar. Tenemos que tener presente que una de las cosas a las que tenemos que aspirar es a poder hablar como hace Pablo. ¿Qué es lo que dice Pablo, si se acuerdan, en Gálatas 2:20? ¿Alguien lo sabe de memoria? Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Y él también acostumbra mucho en sus cartas a hablar, inclusive hay una en la que enumera la cantidad de cosas por las que había pasado y les cuenta la cantidad de azotes, cárceles, persecuciones y apedreadas a las que estuvo expuesto. Y se alegraban de eso. Él y todos los que estaban con él junto con los apóstoles prácticamente se alegraban de que los persiguieran. Finalmente, mi maestro, su maestro y el maestro de todas las personas que están aquí escritas, dijo que tendríamos que alegrarnos cuando por causa de él nos vituperaran o sufriésemos por él mintiendo, ¿no? Porque serían galardón en el cielo. No significa tampoco que nos aferremos a una vida de sufrimientos, pero les aseguro que no vamos a estar exentos de eso. Nuestro Señor decía, ¿para qué agregar más afanes y más males a los días? Cada uno tiene su propio mal. ¿Para qué nosotros les vamos a agregar más? No sobrepiense, no se aferre al problema. No lo vuelva a pensar, a recomponer, a volverlo a citar todo en orden y en desorden porque no tiene ningún sentido. No agregue más males a los que ya existen. No abra su boca para quejarse. La queja es una de las cosas por las cuales más retrocedemos. Si no estamos conscientes de lo que hacemos diariamente, con lo que pensamos, con lo que decimos y con nuestras actitudes, solo retrocedemos. Tengamos la mente, nuestro corazón, nuestra mirada puesta en el Señor, no en sus promesas, en el Señor. O vamos a desfallecer muy rápido.
también hay buenas noticias. Es una palabra la de hoy de consuelo, para ser fortalecidos, para poder esperar en Él. Y dice que el que espera en Él no será avergonzado. Aferrémonos a eso, pero con nuestra mirada puesta en Él, no en lo que podamos recibir de Él. Si todavía no tenemos esa conciencia para poder desprendernos de este mundo material, que es muy difícil, entonces les aconsejo que piensen como lo hacía David. David quería ver la mano de Dios en sus salvaciones y en todo lo que él hacía, no por lo que él hacía, sino para poder ver la mano de Dios moverse, porque él entendía que todas esas salvaciones eran la manifestación de Dios, y él quería ver la manifestación de Dios, no por las cosas en sí mismas, sino por ver a Dios actuar, por ver un pedacito. Si todavía no nos podemos desprender enteramente de la angustia o de las cosas que, que nos, de alguna manera, nos atan a este mundo material, pensemos así entonces. No busquemos a Dios por las cosas en sí, sino por ver su manifestación. Tal vez es un inicio para poder empezar ese camino de desprendimiento y sobre todo el tomar las determinaciones. Tomar las determinaciones en cada instante. Tenemos que aferrarnos realmente a Él. Porque a pesar de que Él promete guardarnos, no significa que tampoco estemos expuestos y que tampoco vamos a ser probados. Tenemos que pasar muchas veces por esas cosas. Y como les decía en la reunión pasada, en Eclesiástico, en el capítulo 2, Eclesiástico, no Eclesiastés, dice que el que quiera servir a Dios, prepárese para la prueba. Porque todos los tesoros son probados en el fuego, pero al hombre es probado en el horno del sufrimiento. Así lo ponen. Dice que nos aferremos a Él con mucha fuerza y que seamos muy valientes para no retirarnos, no acobardarnos cuando la calamidad venga. Y ustedes dirán, pero qué cosa más dura, ¿no? Sí. Pero si todavía les sorprende eso, después de quizás los años o todo el tiempo que haya escuchado de Dios en este tiempo, es porque realmente no estaba escuchando lo que tenía que escuchar. Y no se les olvide, eso es Deuteronomio 8. Los hice pasar por el desierto, los hice pasar hambre y sed para probar lo que había en sus corazones y si me iban a obedecer. Eso es Deuteronomio 8, si lo quieren leer. Y además de eso, dice que les hizo eso para a la postre hacerles bien. Pero la mayoría de las advertencias no son cuando están cruzando el desierto. Las advertencias casi todas son cuando les dice, ojo cuando vayan a pasar a su tierra prometida. Ojo cuando vayan a pasar, no se van a olvidar de mí. No se van a olvidar de mí ni de mis mandamientos, porque allá llegan a la tierra prometida y cuando estén saciados, no se les olvide. Porque o si no, los hago regresar. Alguna vez creo que lo dijimos aquí. Es más difícil ser fiel en la abundancia que en la escasez. Entonces, sujetémonos a eso. Vamos a leer una vez más Isaías 40 y vamos a ver realmente cuál es nuestra labor. Vamos a ver que esa voz que clama en el desierto sabemos por lo que dicen los evangelios que resultaba ser Juan Bautista. Pero hoy somos nosotros. Hoy nosotros tenemos parte en esa tarea. Y vamos a vernos a nosotros mismos como eso
pero también vamos a vernos a nosotros mismos como la ciudad de Jerusalén. Y entonces vamos a entender esta palabra de otra manera. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz. Di a las ciudades de Jehová, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Di a las ciudades de Jehová, ved aquí al Dios nuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Vamos a recibir recompensa por todo este tiempo de persistencia en Él. Él viene, el tiempo se cumplió, y Él viene con su recompensa hacia nosotros. Por todo el esfuerzo, por todo lo que hemos vivido, por su fidelidad. Pero acá se nos recuerda que, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Pero ciertamente como hierba es el pueblo. Se seca y desaparece, nosotros no somos para este mundo. Entonces veremos cómo se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Dios ha hablado. No nos descuidemos. Son más difíciles los tiempos de alegría que los tiempos de tristeza, porque uno se resbala más fácil, porque uno se aparta más fácil, porque uno se descuida más fácil. La abundancia, la alegría, todo lo que se nos ha dicho y todo lo que tanto hemos esperado, lo veremos muy pronto. No nos descuidemos por eso. No nos descuidemos por eso, porque así como está escrito, si ustedes se olvidan de mí y de mis mandamientos, haré lo mismo que hice con esos pueblos y los voy a ustedes a esparcir. Y después van a tener que venir lamentándose. Tengamos nuestros ojos puestos en Él. Las promesas ya vienen. Las promesas ya están. El tiempo se cumplió. Y lo veremos. Pero no se descuide y tampoco se siente solamente a esperar. Ore. Ore porque los cielos sean abiertos y todo eso descienda. Porque no haya resistencia. Porque no haya resistencia. Ore. Y ore porque usted pueda estar firme en todos los momentos, así como Pablo, sé vivir en la abundancia y en la pobreza. Ore por los demás, ore por esta iglesia, para que todos podamos permanecer auténticamente en Él.